Hola a todos, hoy os traigo un tutorial en el que os voy a enseñar a hacer estos pendientes con aguja mágica o punch needle. Para el tutorial de hoy voy a utilizar una aguja más pequeñita, ¿vale? El tejido que voy a utilizar sigue siendo el mismo, como os daréis cuenta. Para este tutorial vais a necesitar unos pendientes de base, como los que llevo yo, de estos de ganchito, y os voy a enseñar a hacer dos versiones, como los que llevo puestos, así redonditos, y unos dobles así, ¿vale? Son completamente reversibles, entre comillas, y mi sincera opinión es que es preferible hacerlos así, porque van a quedar más resistentes y el resultado es mejor. Yo sigo buscando nuevas formas de aplicar esta técnica, así que aquí tenéis una forma nueva de aplicarla, lo que es muy original y queda muy bien. Ya he terminado el primer rectángulo y lo que tenéis que ver es que la parte más larga, ¿vale?, sea el doble de la parte más corta. O sea que si a mí, por ejemplo, me mide esto 3,3, aquí me tiene que medir 6,6 aproximadamente, ¿vale? Siempre que sea el doble. Y voy a hacer el otro. Y en el otro pendiente lo que voy a intentar es hacer un degradado, ¿vale? O sea que voy a poner este color, por ejemplo, este y este, estos tres, o quizás este y este, ¿vale?
terminado. Ahora lo que voy a hacer es pasar los hilos que me han sobrado a la parte delantera. Voy a utilizar un ganchillo para ello. Podéis utilizar también una aguja y enhebrarlos uno a uno, pero yo encuentro que el ganchillo es más fácil de hacer. Voy a encolar ahora para fijar todo el bordado trasero, para que así nuestro rizo se quede tal cual. Veis que aquí delante tengo los hilos ahora mismo, pero cuando ya estén colados cortaremos todo para que se quede bien. Antes de que seque completamente, lo que voy a hacer es recortar los rectángulos porque quiero doblarlos por la mitad, ¿vale? Así que voy a quitar el exceso de tela que hay.
remeter y ahora abro y remeto estas partes donde exceso de tejido y lo meto hacia adentro. Hacemos presión como si fuera un sándwich. Y lo voy a dejar que seque bien. Pues esto ya estaría seco. Anoche lo que hice es que lo pegué así para que se secara lo más recto posible porque empezaba a curvarse. Y ya está completamente seco, ya lo puedo despegar. Y con esto voy a experimentar y voy a intentar quitar toda la trama de tejido que me queda. Voy a intentar quitar todos los hilos uno a uno y os enseño el resultado y si funciona, porque esto es un poco experimento. Con estos dos igual voy a ir cortando todos los hilos y voy a ir cortando un poquito de aquí. Os voy a enseñar todo el proceso para que veáis cómo lo hago. Luego haré una costura. La forma más fácil de unirlos es cogiendo un rizo de este lado, ¿vale? Uy, uno solo. Y coger otro del otro lado. Así voy cerrando. Meter el hilo y le voy a pasar por todos los rizos. Y aquí lo que voy a hacer es cortarlo. Ya está. Vale, y así se quedaría nuestro pendiente cerrado.
Ya he terminado de coser estos y ya solo me quedaría ponerles el ganchito. Y nada, voy a cosérselos y ya estarían terminadas. ¿Cuáles os gustan más a vosotros? Déjamelo en los comentarios y os veo en mi próximo vídeo. Chao.